Después de esta entrega de nuestros periodistas, vamos con la entrevista de esta noche, una de las entrevistas de esta noche aquí en Focos. Y como contexto a esta entrevista, vamos a mencionar un informe que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, ha publicado. El informe se titula COVID-19 y vulnerabilidad, una mirada desde la pobreza multidimensional en El Salvador. En el documento se identifican a 4 grupos de hogares vulnerables que deben ser atendidos para prevenir el contagio y sobrellevar las consecuencias económicas de la crisis. Uno de esos grupos de hogares son los receptores de remesa y justamente vamos a empezar hablando sobre ellos en esta entrevista. Para eso quiero dar la bienvenida a Rafael Pleites. Él es representante residente auxiliar y economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador. Bienvenido a la entrevista de Focos. Gracias, Karen. Para mí es un placer poder compartir este espacio. Bien, en El Salvador 398,000 hogares reciben remesas. De estos, según el informe que ustedes publicaron, hay 164,000 hogares en los cuales la tercera parte del ingreso mensual o más está conformado por remesas. Y ante la disminución de los envíos, estos hogares podrían caer o profundizar en su condición de pobreza. ¿Qué áreas o condiciones de vida de estos hogares serán las primeras afectadas por la falta de ingresos? Bueno, el objetivo del trabajo que hicimos en esta fase de emergencia es urgente identificar cuáles son los grupos más vulnerables. Para ello, seleccionamos 6 factores que se encuentran dentro del índice de pobreza multidimensional, que son el hacinamiento, porque eso no permite el distanciamiento que se requiere, el acceso a agua potable, porque es básico para la prevención de lavarse las manos, el acceso a saneamiento, el acceso a servicios de salud, y 2 que tienen que ver con la parte de empleo, que es el acceso a seguridad social y el subempleo. Con base a estos factores encontramos una alta vulnerabilidad en general de los hogares en El Salvador, ya que el 86% de los hogares, 1.6 millones de hogares en El Salvador, tienen por lo menos una de estas privaciones. Y luego dimos un paso más, identificamos 4 tipos de hogares que por sus características acumulan todavía más riesgos frente a la pandemia COVID-19. Y uno de ellos es precisamente hogares altamente dependientes de las remesas, entendido esto como aquellos hogares que reciben remesas y que estas son la tercera parte o más de sus ingresos mensuales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recordemos que estamos íntimamente conectados con la economía de Estados Unidos y el impacto que ha tenido la COVID-19 en la economía de Estados Unidos ha sido muy grande, que se refleja, por ejemplo, en esa caída de las remesas en el mes de abril del 40% en El Salvador y acumulado entre enero y abril del 10%. Y lo que quiero destacar es un lado social de las remesas. Las remesas en El Salvador han servido históricamente, sobre todo para los hogares más vulnerables, como una especie de seguro informal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el hogar acá en El Salvador tenía o enfrentaba una crisis, se enfermó la abuelita y tuvo que operarse urgentemente, venía una remesa extraordinaria. Que hubo un terremoto y se dañó la casa, venía una remesa extraordinaria para arreglar la casa. Que no llovió durante 40 días y hubo una sequía y se perdió la milpa, venía una remesa extraordinaria para complementar ese ingreso. Este mecanismo de seguro ha funcionado a lo largo de estos años, a excepción de la crisis del 2008-2009, la crisis financiera, porque ahí coincidió que los hogares estaban mal acá en El Salvador y también estaban mal en Estados Unidos. Y vuelve a coincidir hoy con la pandemia del COVID-19, pero a una profundidad aún mayor. ¿Qué significa esto entonces? Significa que estos hogares, al no contar con ese seguro informal que dan las remesas, su nivel de vulnerabilidad aumenta. En otras palabras, que un hogar que es muy dependiente de remesas y que no es pobre, va a aumentar su probabilidad de caer en la pobreza. O si ya era pobre, dice su pobreza. En El Salvador, los hogares destinan buena parte de las remesas al consumo. ¿Qué áreas del consumo serán las primeras afectadas? En general,
Las remesas vienen en forma de dinero y lo que hacen es aumentar el ingreso, el presupuesto del hogar. De ese presupuesto del hogar sale para pagar los alimentos, para pagar la escuela, para comprar una medicina. Va a depender de las necesidades de cada hogar en qué concentra ese ingreso. Obviamente que si son hogares muy pobres o cercanos a la pobreza, una buena parte de ese dinero va destinado a la compra de alimentos. En el informe, ustedes también han hecho un análisis por zonas. ¿Qué zonas o territorios podrían estar en más riesgo de caer o profundizar su condición de pobreza por la disminución de los flujos de remesas? Eso es muy importante. Tenemos que avanzar a buscar las diferencias también geográficas. Hicimos el ejercicio de ver en los 14 departamentos qué departamento tenía una mayor incidencia de hogares dependientes de las remesas. Y ese departamento en El Salvador se llama La Unión. Si bien es cierto, casi el 20% en promedio de los hogares de El Salvador reciben remesas, en el caso de La Unión es el 47%. Y es el departamento donde tiene el mayor porcentaje de hogares más dependientes, en el sentido de que ese ingreso es la tercera parte o más del ingreso mensual de estos hogares. Y luego hay otros departamentos, muchos de la zona oriental, Usulután, Morazán, San Miguel, y no de la zona oriental, pero Cabañas, son los departamentos que presentan mayor dependencia. Ahora, eso implica entonces que las medidas que el gobierno implemente para reducir la vulnerabilidad por el COVID-19 deberían priorizar a hogares del Departamento de la Unión y a hogares de la zona oriental del país. Así es, el objetivo de ir identificando por variables críticas como las que hemos mencionado, en general, hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud, pero combinado con esta dependencia de las remesas, nos indica que se debe de prestar una especial atención, una focalización a hogares, en este caso, hablando de la dependencia de las remesas, en un departamento como La Unión, porque sabemos que ahí la vulnerabilidad va a ser muy alta dado este fenómeno. Ahora, el gobierno de El Salvador logró un acuerdo con las empresas de envío de remesas para que las transferencias queden libres de costos en el mes de mayo. ¿Es efectiva esta medida para paliar los efectos de la disminución de flujos? Es una medida que sin duda ayuda, obviamente hace falta más que eso, pero es una medida positiva sin duda. Hace unos minutos usted dijo que el 86% de los hogares tiene alguna de las privaciones que nos hacen más vulnerables a los efectos del COVID. El PNUD tiene proyecciones del número de hogares y personas en términos absolutos que podrían caer o profundizar su condición de pobreza. No, en el estudio no hemos hecho ese cálculo, hay otras organizaciones que han hecho estimaciones, tanto internacionales como nacionales, pero nosotros no hemos hecho ese cálculo. Lo que sí hemos indicado claramente las vías, los canales por los cuales se van a ver afectados estos hogares más vulnerables y que sin duda van a llevar a un incremento de la pobreza. Algo importante, hemos utilizado el paradigma o el instrumento de pobreza multidimensional que va más allá de la pobreza de ingresos, que es la forma histórica tradicional de medición de la pobreza. Y esta medición de pobreza multidimensional lo que significa es la identificación de privaciones importantes en 5 áreas. Educación, 1, condiciones de la vivienda, 2, condiciones de trabajo, 3, condiciones de salud y acceso a servicios básicos, 4, y calidad del hábitat. Las privaciones en general más altas en El Salvador tienen que ver con la falta de seguridad social. El 68% de los hogares carecen de seguridad social. El 41% de los hogares tienen hacinamiento, entendido con 3 personas o más por dormitorio. Y el 77%, 3 de cada 4 hogares en El Salvador, tienen adultos con bajo nivel de educación, entendiendo por esto personas entre 18 y 64 años que no han completaron el bachillerato y personas de 65 años o más que no llegaron ni a 6º grado. Esto pone limitaciones estructurales. La analogía que hicimos fue la siguiente. Así como en el campo de la salud se identifican las condiciones preexistentes de salud que hacen que una persona o grupos poblacionales sean más vulnerables a la COVID, por ejemplo, si tiene diabetes,
En el caso del campo económico y social, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones preexistentes de pobreza y desigualdad que hacen que algunos hogares sean más vulnerables que otros frente a la epidemia? Y estos son los factores estructurales que la medición multidimensional de la pobreza permite hacer. Entonces, para cerrar este bloque, ¿cómo debemos entonces interpretar esta cifra del 86% de hogares en vulnerabilidad frente al COVID-19? Que la epidemia agarró a un país altamente vulnerable y la epidemia ha agravado dicha vulnerabilidad. Muy bien, vamos a hacer un corte y ya continuamos con esta videollamada. Continuamos en la entrevista de esta noche, la estamos desarrollando a través de una videollamada y nos acompaña Rafael Pleites, él es representante residente auxiliar y además economista jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en El Salvador. Rafael, en el informe ustedes también identifican a otros 3 grupos de hogares vulnerables frente al COVID. Hogares con jefaturas de mujeres, hogares con personas dependientes mayores de 60 años y hogares pobres multidimensionales. ¿Por qué estos hogares son más vulnerables y cómo se expresa esta vulnerabilidad? Efectivamente, además de los hogares altamente dependientes de remesas que ya hablamos, están los hogares con jefatura de mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una inserción laboral más precaria que los hombres, no solamente en participación del mercado de trabajo, sino diferencias de salarios. Tienen también una mayor presencia en microempresas de cuenta propia, que son las más golpeadas en este momento también económicamente, y además porque al interior del hogar muchas de las tareas de cuidado recaen en un sesgo en las mujeres. Entonces, por eso es importante priorizar a estos hogares con jefaturas de mujer. Con respecto a los hogares que tienen población adulta mayor de 60 años dependientes, la razón es doble. Por una parte, porque sabemos que es una población que por su edad, aquí y en todo el mundo, es un poco más vulnerable a los efectos de la epidemia y que por lo tanto hay que cuidar más. Pero segundo también porque si estos adultos mayores conviven en esos hogares con jóvenes, por ejemplo, que tienen actividad fuera de la casa, también ahí hay un factor de riesgo que hay que cuidar. Y el tercer grupo, obviamente, son los hogares pobres multidimensionales que tienen privaciones en los factores que ya mencioné anteriormente, que son críticos frente a la pandemia, como por ejemplo falta de acceso a agua potable, hacinamiento, falta de seguridad social, entre otros. En el diálogo y las respuestas políticas, generalmente lo que estamos encontrando hoy, por el momento en el que nos encontramos, es un énfasis en la contención de la pandemia, en evitar los contagios. Pero en el informe ustedes hablan de la temporalidad y también hablan de respuestas sanitarias y de respuestas económicas. ¿Cuáles de todas estas medidas que ustedes proponen son las más urgentes para evitar que se profundice la pobreza multidimensional? Aquí, en términos de política, es importante manejar 2 claves. Por parte, la clave temporal, la respuesta inmediata, que obviamente tiene que estar concentrada en salud y en alimentación, y la respuesta más inmediata, de término medio, que nosotros le hemos denominado canastas de resiliencia. Es decir, cómo fortalecer la capacidad de los hogares de enfrentar y salir adelante de esta tan compleja situación en la que nos encontramos. Y para ello hemos identificado una canasta alimenticia, que es la del el marco de emergencia, una canasta que le llamamos de cuido, muy importante, por ejemplo, cuando se dé el proceso de comenzar la actividad económica nuevamente, y si los niños, nuestros hijos e hijas se siguen quedando en casa, va a haber necesidad de articular de alguna forma una canasta de cuido, tanto para los niños como para las personas adultas mayores. Luego está una canasta de trabajo. Va a ser importante
crear para tanta gente que ha quedado en una situación o de desempleo o de subempleo, crear oportunidades de trabajos temporales que se necesiten en actividades urgentes de corto plazo. Ese es otro tipo de canasta, una canasta de ingresos que podría tener transferencias o subsidios temporales para poder hacer la transición. Y por último, también hay una canasta que tendría que ver con seguridad y protección social, y ahí tendríamos que retomar temas como la pensión universal no contributiva, entre otros factores. Obviamente todo esto va a depender también del espacio fiscal con el que cuente el gobierno, que es una variable clave en toda respuesta de política. Y la otra clave importante es que hay que combinar las respuestas sanitarias con las respuestas económicas. ¿Y han tenido acercamientos con el gobierno para proponer la implementación de estas medidas que nos está explicando? Efectivamente, el rol del PNUD es ayudar al país, ayudar al gobierno, especialmente en una situación de emergencia como la que tenemos en la actualidad, y estamos apoyando tanto en parte de salud como en parte de tratar de impulsar una recuperación económica temprana cuando las condiciones lo vayan permitiendo. El gobierno está entregando ya canastas alimenticias y de hecho ha propuesto que se utilicen más fondos para entregar más canastas alimenticias. ¿Bajo qué criterios estas canastas serían efectivas para ayudar a los hogares a contener los efectos sanitarios y económicos de la pandemia? Bueno, sería el gobierno que tendría que decir qué criterios ha utilizado. El estudio nos muestra, y es nuestro interés, es que en la medida que los recursos son escasos, va a haber cada vez más necesidad de focalizar las inversiones y focalizarlos en aquellas personas, en aquellos hogares que se están quedando atrás, que son más vulnerables, y por eso el estudio comienza a dar eh, pistas, luces sobre cuáles son esos hogares. Asimismo, también hay otras agencias dentro del sistema de Naciones Unidas que hacen contribuciones, como por ejemplo tener un mapa de inseguridad alimentaria en El Salvador e identificar también dónde están hogares con situaciones más críticas en términos de seguridad alimentaria que deben de ser atendidos prioritariamente, sobre todo en esta fase primera de emergencia. Ustedes proponen estas canastas de resiliencia de las que nos ha estado hablando, alimenticias, de cuidado, de ingresos y de seguridad social, pero ¿cómo implementar efectivamente estas medidas de políticas públicas si el Estado salvadoreño, no solo este gobierno, el Estado no ha podido siquiera articular y sostener un sistema de protección social? Bueno, su pregunta me lleva a un elemento de fondo, y es que estamos frente a una epidemia, a una crisis de COVID-19, que no solamente es una crisis sanitaria y humanitaria, y es una crisis socioeconómica, pero más aún, es una crisis del desarrollo humano, del bienestar. Y el COVID-19 lo que ha puesto es la lupa sobre las desigualdades que los países enfrentamos, no solamente El Salvador, sino en general. Y estas desigualdades obviamente afectan el desarrollo humano. Recientemente, el PNUD a nivel mundial ha lanzado un estudio donde pone en evidencia que por primera vez, desde que se mide el índice de desarrollo humano en 1990, este índice va camino a retroceder. ¿Y por qué? Porque esta crisis, el índice de desarrollo humano le mide ingresos, salud y educación. Y la crisis ha pegado en los tres ámbitos. Cuando se trataba de una crisis sanitaria, únicamente pegaba en la parte de ingresos sobre todo. Pero ahora, por ejemplo, en educación, uno de los indicadores dentro del índice de desarrollo humano es el nivel de escolaridad al que pueda aspirar un niño, una niña. Esta crisis del COVID-19 ha desescolarizado a la población estudiantil, pero al hacer esto ha puesto en evidencia las grandes desigualdades. Aquellos que tienen acceso a Internet versus aquellos que no tienen acceso a Internet, y se están creando unas brechas muy grandes. También en el sistema de salud, que ha tenido que responder en forma emergente a los contagiados
por el COVID-19 y ha concentrado recursos ahí, también hay que tener cuidado porque significa que se pueden descuidar recursos para la atención de otras enfermedades que también tienen una importancia importante para preservar la esperanza de vida en los países. Entonces, la magnitud de una crisis como no se había vivido antes y por eso necesitamos una respuesta integral que tiene un eje prioritario en salud, que tiene que ampliar las redes de protección social, que tiene que trabajar en la recuperación económica, que tiene que fortalecer el espacio fiscal y trabajar localmente en la resiliencia de las comunidades. Es decir, es un reto de grandes magnitudes en los cuales tenemos que articular todas estas dimensiones para hacerle frente a todos los efectos de la COVID-19. El discurso del presidente Bukele y de sus funcionarios plantea que salvar vidas está por sobre la reapertura económica. La prioridad de contener la epidemia y salvar vidas es excluyente de salvaguardar las condiciones económicas. Creo que los dos objetivos son totalmente válidos. Obviamente hay una prioridad en salvar vidas, pero también hay un objetivo de resguardar el sustento de la gente. Y en ese sentido, cualquier apertura económica debería de tener como un criterio fundamental cuáles son los parámetros de la epidemia que van a ir dando la pauta cuando se puede abrir. Esa debería de ser la brújula. Y asegurar, obviamente, que tengamos todos los protocolos de bioseguridad para ir en una doble clave. Ir abriendo cuando los parámetros epidemiológicos los vayan permitiendo, aquellas industrias que tengan menor riesgo de propagación del virus y que tengan una contribución social y económica y sobre todo de empleo para que estas sean las primeras. Pero ese enlace entre los parámetros de salud y epidemiológicos con los económicos es un reto que todavía no logramos, no solamente en El Salvador, sino mundialmente el poder integrar. Pero tenemos que encaminarnos hacia eso. Y quisiera terminar diciendo de que si bien es cierto estamos en la parte de emergencia de la crisis y es una situación sumamente compleja, no olvidemos que toda crisis nos da también una oportunidad. Y la oportunidad, una vez pasemos esta primera fase de emergencia, es que tenemos la oportunidad de repensar el modelo de desarrollo del Salvador. Tenemos que repensarlo y el paradigma de desarrollo humano nos da luces. Desde 1990 mandó un mensaje fundamental. Si un país quiere desarrollarse, tiene que priorizar su inversión en la gente. Y la gente es la mayor riqueza del Salvador. ¿Y en qué la tiene que priorizar? En salud y educación. Quiero agradecer por esta entrevista que nos ha brindado a través de una videollamada a Rafael Pleites. Él es representante residente auxiliar y además economista en jefe del PNUD en El Salvador. Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer el poder compartir con ustedes. Hacemos un corte y ya regresamos.